Cuando los verdaderos héroes se apasionan por lo que hacen, es imposible ignorar los resultados. La pasión de una directora de escuela sagrada en el interior de Burundi me llamó más la atención. Su sacrificio manifestó una educación de paz efectiva y duradera para los niños. Se llama Modest Karegwa Momamo. Durante la intensidad del conflicto a principios de la década de 1990, comenzó una escuela para niños en edad preescolar que incorporó acciones y hábitos que promueven la igualdad y la paz. La educación primaria está disponible para algunos burundeses, pero no para todos. Entonces, cuando los niños de su clase tenían la edad suficiente, comenzó una escuela primaria para sus hijos. Modest también reclutó a otros niños de diversos orígenes tribales, religiones y estratos económicos para aprender y practicar la igualdad y la paz todos los días. Igiti Kigorowa Kikirigito es un proverbio burundés en el idioma local de Kirundi. Endereza un árbol cuando es joven. Esta fue la gran estrategia: crear una generación educada de ciudadanos burundianos que viviría en paz y no repetiría los genocidios del pasado. Los estudiantes de la escuela primaria Magarama Peace en Gitega, Burundi, obtuvieron el puntaje más alto del país en un 10%, pero en comparación con el número de escuelas primarias, solo había suficientes escuelas secundarias para manejar alrededor de 2% de los graduados de escuelas primarias en todo el país. Ir a la escuela secundaria era un lujo y un sistema de lotería para lograr la aceptación. Entonces, aunque la Escuela de Paz de Modest ofreció a algunos niños más inteligentes del país, a muy pocos se les permitió continuar. El gobierno otorgó algunas tierras a Modest fuera de la ciudad para construir una escuela secundaria y continuar educando a sus brillantes estudiantes. Modest y otros en su grupo hicieron una campaña vigorosa para recaudar los casi $180,000 necesarios para construir un campus escolar completo. Una organización en Holanda envió lo suficiente para erigir un edificio administrativo y hacer un trabajo preliminar para la preparación de varios otros edificios, pero eso fue todo. No había llegado dinero adicional para el tan valioso proyecto. Ella me presentó a 2 de los vigilantes que fueron contratados para cuidar la propiedad cuando me mostró la tierra y el progreso. Estaban allí para asegurarse de que los ladrillos y los azulejos no fueran robados por otros locales que necesitaban materiales para sus propios hogares o para venderlos para comprar alimentos. Después de las presentaciones y las traducciones del idioma local, Kirundi, hubo otra conversación que sonó como una disculpa. Le pregunté qué estaba pasando y ella explicó que no quedaba dinero para pagar a los vigilantes que ya tenían 2 meses sin pagar. ¿Cuánto reciben?, pregunté, sintiendo curiosidad acerca de cuánto cobraban los hombres adultos con familias en las colinas de Burundi. $8, respondió Modest. ¿Por día o qué?, yo continué. No, por mes. Cada uno recibe $8 por mes, dijo tan rotundamente como pudo, lamentando que no se les pudiera pagar más por su incansable trabajo. Escucha, por favor, déjame ayudarte. No tengo mucho, pero sé que puedo cubrir esto. Modest aceptó. Entonces, por $32 pagué a 2 hombres adultos 2 meses de salario. Entonces entendí por qué Burundi era el segundo país más pobre del mundo en ese momento en el 2001. Para aquellos de ustedes curiosos, Sierra Leona fue calificada por Amnistía Internacional como el país más pobre del mundo en ese mismo informe. Ambos vigilantes estaban extremadamente agradecidos, pero uno de ellos dijo algo en Kirundi y comenzó a devolver parte del dinero a Modest como pago por algo adeudado. ¿Para qué es eso?, pregunté. Necesitaba medicina contra la malaria hace 2 semanas para su hija de 5 años y no tenía el dinero para pagarla. Le di el medicamento y él me lo está pagando. Está bien, le dije un poco confundido. ¿Y cómo está la niña ahora? No lo logró, murió al día siguiente. Modest respondió que esto es solo parte de la vida diaria en Burundi, África. Mi mamá y mi papá me dijeron que tuve malaria cuando era pequeño, pero no lo recuerdo y ahora me siento increíblemente afortunado de haber sobrevivido. Convencí a Modest para que le devolviera el dinero al vigilante y yo liquidaría su cuenta más adelante. Ambos estaban profundamente agradecidos. Este día fue realmente muy impactante.
Nunca antes había sabido el efecto de lo que parecía una pequeña porción de mis recursos, haciendo una gran diferencia en la vida de otra persona o, en este caso, en la vida de dos familias. El Plan de Estudios de Educación para la Paz de Modest se hizo reconocido a nivel nacional y fue invitada a hablar y compartir su pasión internacionalmente. Al momento de escribir esto, Modest también marca la diferencia como parte del Parlamento de Burundi. Modest también dirige un comité internacional dedicado a la educación regional multinacional para la paz. Honestamente, fue el lugar accidental de mi nacimiento lo que me dio la mayor cantidad de avances en esta cultura devastada por la guerra. Mi buen amigo, hermano burundés y héroe, Aimé, me enseñó muchas frases, proverbios y conceptos básicos de Kurundi para presentarme en una conversación educada y capaz durante unos 30 segundos. Él estuvo en Kibimba durante la masacre de 1993 cuando era un estudiante de 14 años. Por supuesto, él habla Kirundi, pero también francés, Swahili e inglés. Fue el guía y maestro perfecto en todas mis visitas a Burundi. Grabé algunos videos de él pronunciando palabras y frases en Kirundi. Puedes verlos y aprender Kirundi por ti mismo en ericriley.com. Nabukie Mukibimba, traducido de Kirundi, soy de, nacido en, Kibimba, fue una de las primeras frases que le pedí a Aimé que me enseñara. De todo el Kirundi básico que aprendí, esta declaración, Nabukie Mukibimba, resultó ser la más valiosa de todas. Nabukie Mukibimba se convirtió en una frase de contraseña de identificación cultural instantánea. Incluso me consiguió una reunión con un general de las fuerzas rebeldes, el general Evariste Ndayishimiye. Su esposa Angelique también nació en Kibimba. Un amigo mutuo y bien conectado me informó de la invitación y estableció un tiempo para que entráramos en la propiedad bien fortificada del general y disfrutáramos de café, refrigerios, conversación y afinidad por el mérito de mi lugar de nacimiento. Tenía mi cámara y nos tomé una foto a todos juntos. Tomé otra foto desde mi cadera de uno de los soldados totalmente armado en camuflaje verde oscuro y una boina verde bosque. Parecía estar jugando a la niñera con el bebé del general mientras lo visitábamos. ¡Qué imagen de protección! 18 años después de esa reunión, el general Evariste es ahora el presidente Evariste, el presidente de Burundi. Kibimba tenía una escuela primaria y secundaria para la educación básica, así como una escuela bíblica para capacitar a pastores y trabajadores cristianos. Aunque nací en una de sus casas, también tenía un hospital. Kibimba, ubicado en el centro de Burundi, era un faro de salud y educación. No ha habido misioneros allí durante varias décadas debido al conflicto. Sin embargo, todavía existe como Kibimba y ofrece educación superior y atención médica con solo una escuela de enfermería porque los médicos huyeron bajo amenaza de muerte durante el genocidio. El hospital y la escuela de enfermería sin médicos en Kibimba tenía muy pocos suministros básicos como gasas, jeringas, agujas, antibióticos, escalpelos y vendajes grandes. Había una organización sin fines de lucro en Houston, Texas, que se especializó en recursos médicos caritativos internacionales. Prepararon un par de grandes contenedores de plástico del tamaño de un baúl para que yo los llevara a uno de mis viajes. Estaban sellados con bridas de plástico y tenían Kibimba escrito en las tapas con un marcador. Cuando llegué a la aduana del aeropuerto sabía que tendría que abrir todo y dejar que se vieran influyentes y con autoridad. Era peor saber que los objetos valiosos en los baúles serían desechados si eran encontrados, como antibióticos que eran ilegales para pasar. El oficial de aduanas vestía uniforme militar, miró los recipientes de plástico y volvió a mirarme. Le dije Nabukie Mukibimba y me hizo pasar sin decir una palabra. Entregué estos suministros por solicitud de otro de mis héroes llamado Alois Ningavira. Alois era enfermero en el hospital de Kibimba cuando tenía médicos para tratar a los pacientes. Incluso sin médicos, muchas personas confiaron en el personal limitado del hospital para tratar sus lesiones y enfermedades. Alois estuvo a la altura de las circunstancias. Se inspiró para enseñar a otros cómo ser enfermeros y comenzó la escuela de enfermería en Kibimba.
También creó un equipo de estudiantes de enfermería para viajar a las aldeas cercanas y educarlos sobre el virus del SIDA a través de performances entretenidos y dramáticos y canciones. Hice 5 viajes a África Central en 4 años, incluyendo Uganda, Tanzania y Ruanda, pero siempre terminaba mis viajes en Burundi. El último de esos viajes fue en respuesta a una invitación a la boda de un amigo que se iba a casar en Kampala, Uganda, 16 días después de la solicitud. Se llama Andrew, vivió en los Estados Unidos durante más de 25 años y estaba planeando una boda tradicional de Uganda con su novia. Ambos vivíamos en un pequeño pueblo de Texas en ese momento y bromeábamos con frecuencia acerca de ser hermanos africanos. Una mañana, la semana después del Día de Acción de Gracias, Andrew entró a mi tienda de camisetas y carteles. Sin perder tiempo en cualquier conversación, declaró: «Eric, me voy a casar el 15 de diciembre y estás invitado». «Genial. ¿Dónde? Estaré allí», le respondí mirándolo directamente a los ojos. Él sonrió, casi riéndose, y dijo: «Kampala, Uganda». Sentí que era un desafío y no quería dar marcha atrás. «Está bien, Andrew. Jura que estaré allí». «Finge hasta que lo logres, ¿verdad?» Sabía que solo tenía alrededor de $400 en mi cuenta bancaria y el negocio estaba en su lenta temporada de vacaciones, pero me sentí empoderado por mi declaración en contra de los $2,300 que usualmente costaba hacer ese viaje. Allí estaba, salió de mi boca. Otra persona lo escuchó y se volvió real. Andrew salió claramente complacido por los resultados, sabiendo que su hermano africano asistiría a este importante día con él al otro lado del mundo. Fui miembro de la Cámara de Comercio local. Conocí a otro miembro que era dueña de una agencia de viajes a una cuadra de distancia. En una hora la llamé por curiosidad y le conté la historia y mi estado financiero actual. Después de unos minutos de buscar, dijo que podría obtener un boleto de ida y vuelta para mí al Aeropuerto Internacional de Entebbe en Kampala por un precio mínimo de $1,900. Le agradecí su tiempo y seguí con mi día. A las 3 de la tarde del mismo día, 2 hombres entraron preguntando por mí. El gerente de mi tienda me llamó desde el área de producción. Invité a los 2 hombres a ir a la zona de atrás conmigo para tener un poco de privacidad. Eran clientes habituales míos, pero del tipo que yo siempre iba a ver sus negocios para encontrarlos y completar sus pedidos. Su presencia en mi tienda era rara. Poseían un par de pseudosalones de juego de 8 líneas que apenas pasaban bajo las estrictas leyes del juego de Texas. Mi empresa diseñó y colocó gráficos grandes y coloridos en sus vidrieras para atraer clientes. El mayor dijo: «Escuchamos que has estado haciendo cosas buenas en África y queremos ayudar un poco». Mis oídos se avisparon y respondí con una sonrisa: «Bueno, es curioso que vengan hoy de todos los días». Le dije a un amigo mío que estaría en su boda africana. Después, quisiera tomar un bus a Burundi por unos días y ver a un par de amigos que han estado haciendo cosas muy increíbles, así que gracias por estar aquí. El caballero más joven sacó un cheque doblado de su bolsillo y me lo entregó. «Aquí tienes, espero que ayude». Les agradecí desde el fondo de mi corazón. Hablamos un poco sobre sus ubicaciones y más gráficos que necesitaban para un vehículo y luego se fueron. Por cortesía profesional, no desplegué el cheque hasta que se fueron. $1,500. Agregué eso al saldo de mi cuenta bancaria y parecía que estaría cumpliendo con mi promesa de estar en la boda de Andrew. ¡Qué día! He aprendido que hago mucho en mi vida en respuesta a un desafío o la posibilidad oculta de alardear. Sea lo que sea, funcionó. Hice mi viaje a Uganda y me quedé allí una semana para disfrutar de las festividades de la boda. Otra reunión que ocurrió durante esa semana en Kampala fue pasar un día con el hermano de Patrick, Henry, que estaba haciendo un trabajo increíble en la rehabilitación de niños soldados. ¡Qué individuo verdaderamente sorprendente y una familia igualmente sobresaliente! Mirando hacia atrás, mi estadía en Uganda podría haber sido un poco más larga. Recuerdo haber pasado la Nochebuena de ese año en Kigali, Ruanda, que fue mi estadía de una noche entre viajes en autobús a 2 países desde Uganda a Burundi. Burundi fue igual a los 4 viajes anteriores, solo el modo de transporte lo hizo diferente.
Creo que fui el primer hombre blanco o musungu, similar a la palabra gringo, que cualquiera de estos conductores de autobuses había visto en sus autobuses. Al día siguiente, un amigo misionero iba al campo y me llevó a Gitega, Burundi, el sitio de la Escuela de Paz de Magarama. Arreglé una reunión con mis dos héroes, Modeste, la directora y fundadora de la Escuela de Paz, y Alois, el director de la Escuela de Enfermería de Kibimba. Los escuché a ambos durante aproximadamente una hora. Aproveché la oportunidad para reconocerlos completamente por su milagrosa efectividad en medio de todo lo que estaba en su contra y quería separarlos a ellos y a sus proyectos. Solo dije la verdad y fui generoso durante unos 10 minutos. Eso fue todo. Para eso fui y ya estaba. A la mañana siguiente, tomé un aventón a la ciudad capital, Bujumbura. Allí tomé el primer autobús de 2 que me llevaría de regreso al Aeropuerto Internacional de Entebbe, en Kampala, Uganda, y luego a mi ciudad en Texas. En ese momento asistí a algunos seminarios con Landmark Worldwide, una compañía de capacitación y desarrollo personal. Había varias personas en esa comunidad que sabían lo que estaba haciendo en África. Un par de meses después de mi regreso final, alguien me dio un número de agosto de 2003 de Texas Monthly. Había un artículo sobre la masacre en Kibimba, en Texas Monthly. El artículo trataba sobre el entrenador de estudiantes de atletismo, Gilbert Tuabonyi, quien escapó después de haber sido quemado severamente, pero se protegió de la muerte bajo una pila de cadáveres humeantes. Aquí hay un enlace a ese artículo en la descripción. Después de leer el artículo, encontré el número de la casa de Gilbert y lo llamé. Miriwe, dije en Kirundi. Me preguntó quién era y por qué sabía Kirundi. Mi nombre es Eric Riley. Leí el artículo sobre ti en Texas Monthly. Nabukiye Mukibimba. Eso fue todo lo que necesitaba decir. Él exigió reunirse conmigo. Gilbert sigue siendo un entrenador de atletismo con un equipo de corredores en Austin, Texas, llamado Gacelas de Gilbert. También fue el entrenador elegido para VIPs como el gobernador Perry y ambas hijas del presidente George W. Bush. Conduje desde Houston y conocí a Gilbert y a su familia en su casa. Más tarde ese año, también me uní a ellos para la Cena de Acción de Gracias. Teníamos mucho de qué hablar y soñar con Burundi y los recuerdos de Kibimba. 2 años después, mi hermana Teresa me contó sobre un burundiano que conoció en un centro de refugiados en Dayton, Ohio, cerca de donde ella vivía. Se llama Pío. Teresa le contó a Pío sobre mí y mis viajes de regreso a Burundi. Solicitó reunirse conmigo. Yo no tenía planes de volar a Ohio, pero dijo que estaba viajando a San Antonio, Texas, para ver a algunos amigos y me pidió que me uniera a él allí. Pío y sus amigos son un pequeño colectivo de burundeses y ruandeses que siente una profunda pasión por la paz duradera para ambos países. Incluido en este colectivo está Paul Rusesabagina. La película Hotel Ruanda trataba sobre el gerente de un hotel que arriesgó su propia vida para proteger las vidas de más de 1,200 tutsis en el genocidio de Ruanda de 1994. Paul finalmente se mudó a los Estados Unidos muchos años después y terminó en San Antonio, Texas. La reunión fue en su casa. Mi amigo Matt y yo nos reunimos con Paul un par de veces después de eso para algunos posibles negocios en esa región de África. Todavía no ha salido nada de eso. Aún así, la experiencia de conocer y participar brevemente en la vida de Paul Rusesabagina fue increíble. Muchos jugadores clave que fueron cruciales para que los eventos ocurrieran quedaron fuera de esta historia. Tal vez pueda compartir con ustedes sobre ellos en una conversación en algún momento. Esta historia refleja el tipo de fortuna con la que el sujeto en este cuerpo ha sido bendecido de experimentar, y esta es solo una de las muchas historias que he vivido. Fue una serie de eventos, personas y conexiones curiosas que dejaron un impacto inolvidable en mi vida.